Hay una buena noticia en el seno del Congreso, especialmente desde la Cámara de Representantes, para presentar un proyecto de ley que modificaría una ley ya existente que se denomina el Registro Federal. Es decir, ponen una fecha y de ahí hacia adelante esas personas que estaban indocumentadas, pues obviamente pueden regularizar su situación a, pues obviamente cumplir la residencia permanente. Sin embargo, esto no es pues ya un hecho, este es solamente un proyecto de ley e igualmente pues por supuesto quedan pues bastantes dificultades para poder lograr cristalizar esta posibilidad. Sin embargo, estamos informándoles a ustedes siempre cuáles son esas tendencias, posibilidades, quizás de una reforma migratoria. En este caso, más que una gran reforma migratoria, sería como lo expresan los mismos ponentes de este proyecto, una reforma pequeña que beneficiaría a millones. Y de igual manera, sería no un cúmulo de documentación que pues estaría presentada ante el Congreso, sino que sería solamente resumida en una sola página. Ya regresamos con este importante tema de contenido para que tú sepas de qué se trata esta reforma migratoria. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y veremos hoy un tema muy importante y es el de la reforma migratoria. Siempre hemos escuchado con gran expectativa y también, por supuesto, millones de personas están al tanto de este tipo de reformas para mirar si existe alguna esperanza, alguna posibilidad que finalmente puedan beneficiarse de una residencia permanente, tan solo cumpliendo ciertos requisitos y los más importantes, por supuesto, que estarían encaminados a aquellas personas que han pagado sus impuestos correctamente, que tienen un buen carácter moral y que han aportado a los Estados Unidos y que finalmente, después de tantos años, tienen la posibilidad de regularizarse, legalizarse y quizás seguir aportándole a esta gran nación que tanto necesita de nosotros, de los inmigrantes. Así que esta es una iniciativa que está propuesta por un grupo de congresistas de la Cámara de Representantes con el propósito de modificar la fecha del registro que existe en la actualidad. En este momento, como les expresé anteriormente, es solamente un proyecto, no se trata de una ley ya definitiva. Por favor, no vayan a asumir que esto es una ley ya y que van a obtener ustedes la posibilidad de legalizarse. Es solamente una noticia y es solamente un inicio de un proyecto de ley. Como tal, la palabra proyecto significa que todavía no es una ley, es solo un proyecto que está en este instante en la Cámara de Representantes y esencialmente se origina desde un grupo de demócratas, de congresistas de la Cámara de Representantes que buscan actualizar la ley de inmigración y crear un camino del estatus legal. Este grupo de demócratas de la Cámara de Representantes entonces están trabajando para crear ese camino hacia la residencia permanente, hacia el estatus legal de millones de personas, quizás más de 10 millones de personas que están indocumentadas. Y esto se haría a través de un cambio de la ley federal que ya existe, una vez que se hayan promulgado más de unas pocas veces antes. Es decir, que en otras palabras, esta ley que estos grupos de congresistas de la Cámara de Representantes pretenderían pues que se modifique, ya ha sido modificada anteriormente. Y estamos hablando que una de las representantes que pues es de California, encabeza este grupo de demócratas y expresa que lo que se pretende es reintroducir el proyecto de ley que se denomina renovación de las disposiciones de inmigración de la ley de 1929, es decir, una ley que ha existido durante muchos años. Lo que van a hacer, dice esta congresista, es buscar la aprobación de una reforma de inmigración que sea muy simple y que para hacerlo lo harían en una sola página, que son
pues opuestas a los miles de páginas que pueden existir en reformas migratorias que anteriormente han sido frustradas y que no han desarrollado finalmente una ley. Y para ello sería solamente, dicen estos congresistas, cambiar una fecha, cambiar esa fecha que se denomina cambiar la fecha de registro. La ley entonces de registro proviene de 1929, es decir, una ley bastante antigua y que creó un proceso que permitiría a los inmigrantes en ese instante solicitar la residencia permanente, mejor conocida como la tarjeta verde o Green Card, siempre que pudiesen demostrar que llegaron a los Estados Unidos antes de 1921 y que cumplieron con algunos criterios. Ese es básicamente el parámetro que se ha llevado a cabo durante diferentes décadas a través de esta posibilidad de el registro y que por supuesto más adelante, décadas posteriores, se implementó y en el pues actual momento se trasladó al 1 de enero de 1972. Es decir, que las personas que estuvieron de manera ilegal antes de dicha fecha, es decir, aquí en los Estados Unidos, si cumplen ciertos requisitos, pudiesen, incluso esa sí es una ley en este momento, pueden llevar a cabo su legalización siempre y cuando cumplan los requisitos que exige dicha ley. Entonces, lo que se trata de hacer en este instante es actualizar esa ley, porque ya en 1972 a la actualidad han pasado más de 50 años, lo cual expresan estos congresistas, pues que sería bueno volver otra vez a reformarla. Dentro de esta reforma, pues obviamente hay una serie de también de proyectos alternos que pues van concatenados con esta del registro y que están centrados también en la ley de la modernización de la fuerza laboral y agrícola que pues ha creado un camino al estatus legal para ciertos trabajadores agrícolas indocumentados. Igualmente, estas personas que llegaron quizás de manera como menores de edad y por supuesto les posibilitaría dicha opción de legalizarse. Ambos proyectos pues desafortunadamente murieron en el Senado. Estamos hablando de otra ley que se denominaba la Ley del Sueño y de la Promesa Estadounidense de 2021 y la de Fuerza Laboral Agrícola también pues fueron frustrados en el Congreso. Pero dicen ahora que existiría también otro obstáculo con los republicanos ya que ellos controlan la Cámara de Representantes. Sin embargo, estos demócratas están pues con una ilusión y también con un propósito que quizás, pues obviamente esta fecha sea modificada para el 2015. Es decir, que todas aquellas personas que llegaron antes de dicha fecha, pues pudiesen llegar a la posibilidad de legalizarse siempre y cuando cumplan los requisitos que se exigen para tal propósito. Es decir, no es una ley, repito, esto es solamente un proyecto está pues en los documentos todavía en el inicio, en las conversaciones de estos congresistas que quizás pueden tener un eco dentro del Congreso y que finalmente se puedan beneficiar millones. Esto sería magnífico, se beneficiarían más quizás de 10 u 11 millones de personas indocumentadas que han residido en los Estados Unidos por más de 20 años, quizás 30 años, muchos años aquí, incluso muchos de ellos tienen hasta empresas, tienen familias, tienen personas que ya pues obviamente han vivido toda una vida acá en los Estados Unidos. Así entonces llegamos al final de esta gran noticia que es básicamente positiva porque todo lo que sea con el propósito de beneficiar a los inmigrantes y en este caso supuestamente beneficiaría a más de 10 millones de personas, imagínense. Entonces estas personas le aportarían a la economía, le aportarían al gobierno, le aportarían al progreso que tanto se necesita en este instante, sobre todo de mano de obra calificada, de mano de obra quizás no cualificada
y quizás también le aportaría muchísimo a los impuestos federales porque estas personas ya dejarían de estar en el oscurantismo y vendrían a ser parte de esa economía, de ese grupo de residentes permanentes o de ciudadanos que, pues, por supuesto, le aportan al gobierno americano. Y sería un abrebocas para lo que tiene que ver con el alivio que tiene que, pues, por supuesto, el gobierno que impulsar respecto de la inmigración aquí en los Estados Unidos porque gran parte de la población lo necesita. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video que es un importante tema de contenido para ti y para quien lo pueda necesitar. Te habló tu abogado de inmigración Luis Victoria aquí desde la ciudad de Miami en la Florida, en los Estados Unidos de América.